start singing. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Hermanos, como siempre es un gozo que podemos celebrar al Señor Jesucristo en ese domingo, celebrando la palabra de Dios y el sacrificio de Jesucristo en su altar. Como siempre necesitamos pedir la misericordia, el perdón del Señor por nuestros pecados, en preparación a celebrar los sagrados misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo, atienda nuestras súplicas. Tú que estás tentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, que solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial quisiste que fuéramos hijos de la luz, concédenos que nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de los Reyes. Un día pasaba Eliseo por la ciudad de Sunem y una mujer distinguida lo invitó con insistación a comer en su casa. Desde entonces, siempre que Eliseo pasaba por ahí, iba a comer a su casa. En una ocasión, ella le dijo a su marido: yo sé que este hombre que con tanta frecuencia nos visita es un hombre de Dios. Vamos a construirle en los altos una pequeña habitación. Le pondremos ahí una cama, una mesa, una silla y una lámpara para que se quede allí cuando venga a visitarnos. Así se hizo, y cuando Eliseo regresó a Sunem, subió a la habitación y se recostó en la cama. Entonces le dijo a su criado: ¿qué podemos hacer por esta mujer? El criado le dijo: mira, no tiene hijos y su marido ya es un anciano. Entonces dijo Eliseo: llámala. El criado la llamó y ella, al llegar, se detuvo en la puerta. Eliseo le dijo: el año que viene, por estas mismas fechas, tendrás un hijo en tus brazos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo, hemos sido incorporados a su muerte. En efecto, por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que, así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros llevamos una vida nueva. Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya nunca morirá. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque al morir murió al pecado de una vez para siempre, y al resucitar vive ahora para Dios. Lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida, la perderá. Y el que la pierda por mí, la salvará. Quien los reciba a ustedes, me recibe a mí. A quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta, por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. ¿Quién diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, o uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Tenemos especialmente en este domingo, en la segunda lectura y en el Evangelio, la segunda lectura de San Pablo a los Romanos y el Evangelio según San Mateo, tenemos unas palabras muy católicas, palabras del instinto de nuestra fe católica, que tiene una expresión muy importante, muy fuerte para nosotros. Por seguro, por todos que tiene el nombre cristianos, pero especialmente para nosotros en nuestra fe católica, en el misterio de los sacramentos, especialmente la Eucaristía, que en unos momentos vamos a celebrar otra vez en este altar. Tenemos la fuerza de estas palabras. ¿Qué palabras? La muerte y la cruz. Por seguro, cada persona de la familia cristiana, por seguro esas palabras son importantes. Pero el misterio de nuestra fe católica, para nosotros, la vida completa de viviendo en Cristo, los sacramentos, la palabra de Dios, la Eucaristía, todo el misterio de la Iglesia por 2000 años, la muerte y la cruz, puede ofrecernos reflexiones muy importantes. Especialmente quiero pensar con ustedes de estas palabras de San Pablo a los romanos. En efecto, por el bautismo hemos sido incorporados a su muerte, a la muerte de Jesucristo. Posible estas palabras parecen extrañas en los primeros momentos de oyendo y pensando. Bautismo, incorporados a la muerte de Cristo. Pero finalmente, estas palabras de San Pablo a los romanos pueden ayudarnos, yo creo, a entender qué significa el sacramento del bautismo, el primer sacramento que cada persona de la fe cristiana puede decir sí. He recibido el sacramento de bautismo. Pero en nuestra fe católica podemos continuar con los otros sacramentos, 7 en total. Y creo esos 7 sacramentos pueden ayudarnos finalmente a entender qué significa estas palabras de San Pablo. Hemos sido incorporados a su muerte por medio del bautismo. En el bautismo estamos participando en la muerte de Cristo. Y creo lo que es importante de lo que dice San Pablo es que nosotros necesitamos recordar que la muerte de Cristo no es finalmente el momento final de su vida. Por seguro, en este mundo, como un hombre en su cruz, ha experimentado la muerte
una realidad, su cuerpo, en la realidad muerto. Pero la proclamación de Cristo es la resurrección. Ese es el tipo de muerte que Él está ofreciéndonos. Su muerte es como una puerta a la vida de resurrección. Y nosotros, incorporados a su muerte en nuestro bautismo, podemos vivir esta realidad. Y yo creo la conexión importante con estas palabras de San Pablo a los romanos es en el Evangelio. Jesucristo hablando de amor y que ellos que tienen más amor por su padre, por su madre, que por nuestro Señor, no es digno de mí. Este dice el Señor, no es digno de Cristo una persona que tiene amor por su madre, por su padre, por su hijo, por su hija, más que el Señor. Creo hay una conexión aquí con la muerte que hemos recibido y hablado con San Pablo a los romanos y este Evangelio. Y finalmente, Cristo dice, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Quiero decir que este es la conexión que yo puedo ver entre la cruz y la muerte. Estas palabras tan católicas, porque tomando la cruz de Cristo y siguiendo Él es lo que va a ayudarnos a vivir digno de Cristo en el misterio de su muerte, de su cruz. Y es importante que podamos recordar, es su muerte y su cruz. La cruz de Jesucristo finalmente es diferente que la cruz en el mundo romano con los otros crucificados. La cruz de Jesucristo, por seguro, es un signo de sufrimientos fuertes, pero otra vez, como la muerte de Cristo no es su fin, la cruz también es una puerta de una vida del futuro, una vida de resurrección. Creo este es el misterio para nosotros en nuestra fe católica, especialmente. Y estoy diciendo que estas palabras de la muerte y la cruz son tan importantes para nosotros en la fe católica, principalmente porque de la Eucaristía. Su cruz y su muerte podemos entender este misterio en este altar del sacrificio de amor de Jesucristo. Su muerte no es su fin. Su cruz no es su fin. Es una puerta de nueva posibilidad. Necesitamos tratar a vivir en este espíritu cada día, cada momento de nuestras vidas, cada oportunidad de sufriendo en nuestra cruz,
En contemplando nuestra muerte, es oportunidad a recordar Cristo y qué diferente es su vida, qué diferente es su cruz, qué diferente su muerte. Estas palabras, yo creo, son tan católicas porque habla del misterio de nuestra fe, el corazón de la vida con Cristo, sufrimientos, la muerte, la cruz, importantes por cada persona del mundo cristiano, pero para nosotros, especialmente en la Eucaristía y en los otros sacramentos, que podemos decir, estamos recibiendo desde el lado de Jesucristo en su cruz, en sangre y agua, es la vida de los sacramentos. En su cruz y su muerte, nueva oportunidad, la resurrección, la esperanza de nuestras vidas. ¿Y qué significa la Eucaristía? El cuerpo y la sangre de Cristo. Espero que en este domingo podemos pensar de estas realidades, de estos misterios de Jesucristo, de nuestra vida con Él, recordando, hemos sido incorporados a su muerte y recordando, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Finalmente, hermanos, espero que podamos pensar de estas palabras, me sigue. Es una oportunidad a recordar que no es un momento o un día, pero es un viaje, una vida con Cristo, viviendo en la luz de su muerte, que puede transformarnos porque de su resurrección, y la ayuda de su cruz, que puede transformar nuestros sufrimientos. Cada uno de nosotros sí tenemos sufrimientos. Y cuando podemos juntar con la cruz de Cristo, todavía tenemos estos sufrimientos, pero podemos transformar su poder y cambiarlos a oportunidad de nueva vida. Finalmente, creo es que significa la palabra en Cristo, la muerte, y la palabra la cruz en Jesucristo, oportunidad de nueva vida. Continuando nuestra celebración de la Eucaristía, podemos preparar nuestros corazones a recibir Cristo, Él ofreciéndonos una nueva actitud de la muerte y la cruz, las puertas de la resurrección en nuestras vidas. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra,
de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado. En tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciban la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Viviendo siempre en la luz de Cristo y tratando a vivir en el poder de su palabra, podemos ofrecer nuestras oraciones. Por la Iglesia, para que tengamos la confianza de proclamar la buena nueva desde las azoteas. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por toda la humanidad en este planeta, nuestro hogar, para que tomemos los pasos necesarios para hacer de la tierra un lugar habitable, abundante y pacífico para las generaciones venideras. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los padres vivos o ya en la vida eterna, que nos han amado y guiado a través de la vida, los padres y las madres ofreciendo su servicio y su amor en la familia, en la comunidad, que estas mujeres y hombres viviendo en nuestras familias puedan ofrecernos siempre el amor de Cristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros en esta comunidad de fe, para que Dios nos proteja de todos nuestros temores y nos consuele en la aflicción. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los difuntos, para que el Señor le dé el descanso eterno. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre Todopoderoso, ofrecemos estas oraciones en la luz de su Hijo Jesucristo. Ayúdanos a vivir en la esperanza de su resurrección en cada día de nuestras vidas. Y pedimos estas oraciones en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de mis manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Amén. Señor Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus sacramentos, concédenos que seamos capaces de servirte como corresponde a tan santos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz, nos libró de la muerte eterna, y resucitando de entre los muertos, nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu esos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos este pan y bebemos este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo,
de su admirable resurrección y ascensión al cielo. Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Diré tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, juntos con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe, en la caridad, a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a mi indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que es congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbalos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy de nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.
Ese es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Que la víctima divina que te hemos ofrecido y que acabamos de recibir nos vivifique, Señor, para que unidos a ti con perpetuo amor demos frutos que permanezcan para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Demos gracias a Dios. Vayamos en paz, la misa ha terminado. Demos gracias a Dios.